Hermanos, en la Jornada Mundial por la Paz, celebramos a Santa María, Madre de Dios, fiesta que nos habla de su maternidad divina. Nos ponemos de pie y vamos a comenzar nuestra celebración. Celebramos entonces la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La antífona o frase de entrada dice hoy: te saludamos, Santa Madre de Dios, porque diste al mundo al Rey que gobierna para siempre el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios En las alturas, la tierra tengan paz. Aquellos que ama el Señor, buena voluntad. Vamos, te bendecimos y adoramos, glorificamos. Damos gracias, Señor, de inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre Todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, quitas el pecado, muestra tu compasión, que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, la gloria del Señor. Amén, amén. El Padre Horacio me dijo que iba a estar confesando. Oremos. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como María, guardemos siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Esta primera lectura es una bendición
del Antiguo Testamento, muy usada por el pueblo de Israel, en la cual el Señor nos promete su asistencia, su bendición a lo largo de nuestra vida. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den las gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Esta segunda lectura ya pasa al Nuevo Testamento, muchos años y siglos más tarde, con San Pablo, inmediatamente después de Jesucristo. Sería el único pasaje que yo recuerdo que menciona a la Virgen no por su nombre, sino diciendo una mujer. Habla del Hijo Jesús, el centro de su predicación, nacido de una mujer y sujeto a la ley, como se hacía en el Antiguo Testamento. En este día, a los 8 días, se cumplía la ley. Veremos cuál. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, De la carta a los Hebreos: después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antiguamente, hace varios años, no recuerdo cuántos, en la Iglesia Católica, esta misa se recordaba como la misa de la circuncisión del Señor. Por eso el Evangelio dice dice al final del pasaje de hoy: 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, porque era el momento en que se circuncidaba al niño según el mandato de la ley del Antiguo Testamento y se le ponía el nombre. Y el 8º día sería hoy, el 8º después, al final entonces de la octava de Navidad, el último día. Y se recordaba la circuncisión, pero después con Pablo VI, creo, Pablo VI pensó que era mejor darle un tono más cristiano, podríamos decir así, y aprovechar y celebrar a Santa María como Madre de Dios. Ella también, junto con Jesús y con San José, observan lo que está mandado en la ley, pero Dios las está destinando a un orden mayor todavía, más perfecto, más lleno de gracia, más lleno de su presencia y de su amor entre nosotros. Y entonces ahí entra ya San Pablo pensando y meditando sobre la importancia del Hijo nacido de una mujer, que sería María, y impulsados desde ese momento ellos y todos nosotros como hijos adoptivos, impulsados por la presencia del Espíritu Santo. Es algo nuevo con respecto al Antiguo Testamento. El Espíritu Santo que Jesús nos da a partir del bautismo, porque el Evangelio dice que Jesús bautizaba por el agua y el Espíritu. A veces también dice por el fuego que purifica y que perdona y el Espíritu, porque es la característica del bautismo cristiano que no tenía el bautismo de Juan Bautista. Es un bautismo lleno del Espíritu Santo que desde entonces, desde ese momento, nos está continuamente inspirando y llevando adelante para que no nos separemos de Jesús. Y finalmente el Evangelio celebra el nacimiento de Jesús a través de los sentimientos y de las impresiones que tuvieron los pastores por el anuncio del ángel. Me llama la atención que ya cuando llegaron los pastores estaban diciendo lo que se decía, lo mucho que se decía de este niño. Se ve que tenían medios de comunicación mejores que los que tenemos nosotros ahora.
nada que ver con el internet, nada que ver con el celular. Ya los pastores habían oído hablar de Jesús antes de llegar al pesebre. Se ve que se extendió la fama con la ayuda del anuncio del ángel, y cuando llegaron invadieron a los que estaban ahí y a Jesús y a José y a María de los buenos sentimientos que ya habían oído en su camino. Y así como vinieron, se volvieron. Y así nosotros también hemos visitado el pesebre de Jesús hace 8 días y ya nos vamos y entramos al año nuevo con los sentimientos cristianos que Jesús con su Espíritu nos comunica permanentemente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 Y ahora hacemos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que había olvidado de mencionar que la Iglesia llegó a darse cuenta exactamente de la condición de María, Madre de Dios, en años más tarde, hacia los años 400, contra la opinión de Nestorio, un obispo cristiano en aquel tiempo, que negaba la maternidad divina de María. Si María es madre de Jesús, Jesús al hacerse hombre, siendo hijo de Dios, María se convierte no solamente en la madre biológica de la humanidad de Jesús, sino también es madre de esa persona que es hijo de Dios. Por tanto, se le llama María, María Madre de Dios. Continuamos ahora con las intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia sea madre en la fe y en el amor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que este año nuevo sea fuente de paz, esperanza y amor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en nuestra patria se defienda la paz como el don más valioso en la vida del pueblo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que las mujeres de esta comunidad sean conscientes de su dignidad y del papel activo que les corresponde en la sociedad y en la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. La Iglesia ha tomado también este día como el Día de la Paz, y es una paz que la logramos si imitamos a María, la Madre de Jesús y Madre de Dios, por su humildad, su paciencia, su tolerancia y su aceptación de la voluntad de Dios. Serán los mejores preparativos que uno pueda tener para ser un hombre que lucha, un hombre o una mujer que lucha por la paz. Y ahora entramos a la segunda parte. Presentamos nuestros dones. La colecta. María, Virgen oferente, Madre de misericordia, acoge entre tus manos nuestra historia, conviértenos en ofrenda permanente, peregrinando en el
pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. María, Virgen oferente, Madre de misericordia, acoge entre tus manos nuestra historia, conviértenos Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros por esta santa bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Hoy renovamos nuestra alianza con el Señor que nos afianza en el amor, fe y esperanza. María, Virgen oferente, Madre de misericordia, acoge entre tus manos nuestra historia, conviértenos en ofrenda permanente. Bueno, para el futuro, ustedes podrían haber estado sentados desde que termina el credo y las intenciones, se pueden sentar hasta este momento para que recuerden así. Y los que no pueden estar parados, por supuesto, pueden estar sentados. Y otra cosa que quería decir, bueno, se me va todo. Ustedes conmigo han escuchado la palabra de Dios, hemos sentido y pensado su mensaje, y ustedes, el pueblo de Dios, ha traído las ofrendas del pan y del vino. Ese es el sentido de las ofrendas, que ustedes las traen, el sacerdote las recibe, y de ahí en adelante el sacerdote hace su ministerio de consagrarlas. Pero ustedes han hecho ya su parte al traer la ofrenda del pan y del vino, y la ofrenda material de las monedas y el dinero que contribuyen, y fin, y todo lo que hace el pueblo de Dios para el servicio de la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Y ahora viene la oración sobre las ofrendas que trajeron. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María, Madre de Dios, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
primera plegaria eucarística, que no es la común, llamada también canon romano, que tiene referencias directas a la celebración de hoy y de Navidad. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y el auxiliar Juan Carlos, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Y entre los papas y mártires, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, a ti Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, Y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas.
Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Y entre los difuntos que ya mencionamos en la misa de ayer y ahora de nuevo, pedimos por Alba, Silvia, Susana, Teresa, Nélida y Blanca, y por todos nuestros difuntos. Yo ofrezco por mis padres y las familias de ambos y por las familias de ustedes. Pueden mencionarlas si quieren ahora, y si no... Bien. Eduardo, Elena. Bien. Bien. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Demos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristianos vayamos, subinos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores dejan su rebaño y llevan los dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde el pesebre el Señor nos llama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. El Dios invisible, vístese de carne, el Rey de la gloria, llorando está. Viene a la tierra a darnos el cielo, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. La luz de la estrella que guió a los magos alumbra el misterio de Navidad. Fieles sigamos esa luz del cielo, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro La antífona de comunión, la frase de comunión dice hoy, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre, de la carta a los Hebreos. Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna a cuantos nos gloriamos de proclamar a María, siempre Virgen,
Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y antes de la bendición, voy a usar la bendición que tenía la primera lectura. Si la Iglesia lo toma, lo podemos usar también en la vida cristiana. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra tu rostro y te conceda la paz. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.